¿Alguna vez has estado frente a alguien que habla demasiado, pero parece saber muy poco? ¿Has sentido, incluso en silencio, que tu presencia decía más que 1000 argumentos? Existe un tipo de inteligencia que no se impone con palabras. Se revela en la mirada, en el gesto contenido, en el silencio cargado de significado. Carl Jung, el maestro de los arquetipos y del alma humana, nos muestra que los más sabios no gritan su verdad, la encarnan. Y en ese silencio poderoso habita la verdadera superioridad. Imagina entrar a una sala donde todos quieren demostrar algo. Algunos ostentan títulos, otros cifras, y otros aplauden el sonido de su propia voz. Pero de repente, todos se detienen. No porque alguien haya hablado más fuerte, sino porque alguien no necesitó hablar. Esa persona no se apresuró a juzgar, no cayó en la trampa de reaccionar. Observó, vio, y en esa mirada profunda, tan típica de la conciencia junguiana, demostró un dominio absoluto de la situación, no por controlar, sino por comprender. Según Jung, aquello que no traes a la conciencia regresa como destino, y por eso, el más sabio no es quien sabe más, sino quien sabe ver más allá de las palabras, más allá de los roles sociales, más allá de las máscaras. Esa es la verdadera astucia, y quien logra hacerlo no necesita ganar discusiones, porque ya comprendió el juego detrás del juego. La danza oculta de egos, complejos y deseos proyectados en el otro. Si esta mirada resuena contigo, no olvides darle like y suscribirte. Así seguimos juntos en este camino de conciencia. Ahora detente un segundo. Mira tu vida. ¿Cuántas veces sentiste que estabas jugando el juego del otro? Que tus reacciones estaban siendo controladas, tus emociones manipuladas, tu energía drenada por disputas silenciosas que ni siquiera sabías que estabas teniendo. Jung nos dice que hay una forma de salir de eso sin conflicto, una manera de ser más inteligente, más estratégico, más profundo, sin mover un solo músculo de la boca. Porque el verdadero poder está en el alma que se conoce, en el individuo que confronta su sombra y regresa con la mirada de quien ya caminó por su propio abismo. Este video no trata de cómo callar al otro, trata de cómo escuchar lo invisible, de cómo leer el alma sin invadir, de cómo ver la verdad sin confrontar. Se trata de transformar tu presencia en un espejo donde el otro se ve y se desarma, y desde ahí vivir con una sabiduría silenciosa, esa que, según Jung, transforma el mundo desde adentro hacia afuera. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas con el poder, con el silencio y contigo mismo. El ser humano moderno aprendió a hablar antes que a escuchar. En un mundo donde todos compiten por atención, parece que los más ruidosos ganan. Pero Carl Jung nos advierte, lo que grita demasiado casi siempre está intentando esconder algo oscuro dentro de sí. Existe una sabiduría que no necesita ruido para existir. Se revela en el silencio que observa, en la mirada que penetra, en el gesto que no necesita demostrar nada. La verdadera astucia no está en un discurso ensayado, sino en la conciencia que sabe leer lo que no se dijo. Porque para Jung, todo lo que no se lleva a la luz se convierte en un fantasma que dirige nuestras acciones desde la sombra. ¿Alguna vez sentiste al entrar en un lugar que alguien lo dominaba todo sin decir una palabra? Tal vez fue su postura, tal vez la firmeza en su mirada, o tal vez algo aún más invisible, la energía de quien ya se ha enfrentado a su propia sombra y no necesita esconderse tras máscaras. Jung llamaría a eso integración del inconsciente. El individuo que no huye de sí mismo se vuelve peligroso, no por ser agresivo, sino por su claridad. Ve los juegos de poder sin jugar en ellos. Comprende sin reaccionar. Y esa es una fuerza que pocos entienden, pero todos sienten. La mayoría de las personas están tan atrapadas en sus propias neurosis que viven en estado constante de defensa. Necesitan hablar, justificar, explicar, demostrar, como si su identidad dependiera de la validación externa. Pero el más astuto no participa de ese teatro. Él escucha, y en ese escuchar silencioso ve lo que el otro intenta esconder, sus miedos, sus contradicciones, sus vacíos proyectados en palabras vacías. Para Jung,
Ese es el verdadero trabajo del individuo consciente. Ver al otro no como enemigo, sino como espejo. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que en una discusión, el más inteligente no es quien gana el argumento, sino quien no necesita jugar, no se altera, no cae en trampas. Observa el movimiento emocional del otro como un psicólogo observa un sueño, buscando símbolos, patrones, intenciones inconscientes. Y entonces, con la fuerza del silencio y el poder de la presencia, conduce la situación sin necesidad de controlarla. Esto es más que astucia. Es autoconocimiento en acción. Aquí comenzamos una travesía. Y si ya sentiste que has perdido demasiada energía tratando de ganar discusiones inútiles o intentando probar tu valor a personas que ni siquiera te miran a los ojos de verdad, debes saber, hay otro camino. Un camino donde el poder no está en dominar al otro, sino en conocerse a uno mismo. Y en ese camino, el silencio puede ser tu arma más poderosa, no para herir, sino para iluminar. Para Carl Jung, la mente humana no es una máquina de razonamiento lógico, es un tapiz vivo, tejido por símbolos, arquetipos e imágenes colectivas que habitan el inconsciente desde los inicios de la humanidad. Por eso, el más sabio entre nosotros no es quien memoriza fórmulas, sino quien comprende el simbolismo del comportamiento humano. Porque toda acción visible oculta una intención invisible. Toda agresividad es miedo disfrazado. Toda arrogancia es inseguridad buscando aplausos. ¿Alguna vez observaste a alguien intentando imponerse con su voz? Es casi teatral. La voz se eleva, los gestos se agrandan, los ojos piden atención. Pero el junguiano atento ve más allá. Un ego inflado intentando sostener una estructura interna frágil. Para Jung, el ego que no integra su sombra vive en tensión constante. Y esa tensión aparece en cada palabra, cada defensa, cada necesidad de tener razón. El más sabio, en ese caso, no confronta, comprende. Y al comprender, trasciende. Existe una diferencia sutil entre reaccionar y responder. La reacción nace del inconsciente. Es automática, impulsiva, defensiva. La respuesta nace de la conciencia, y la conciencia es fruto de un largo trabajo interior. Por eso, cuando alguien intenta provocarte, y tú permaneces en calma, observando sin caer en la trampa de la respuesta automática, ya has ganado, porque ya eres libre, y esa libertad es lo que más desconcierta al otro. Jung creía que lo reprimido en nosotros toma forma en el otro. Por eso, cuando te enfrentas a alguien hostil, puede que estés viendo solo la proyección de sus propias sombras en ti. Saber esto lo cambia todo. En lugar de pelear, investigas. En vez de reaccionar, reflexionas. Y con esa actitud, te conviertes en una presencia que descoloca, no por confrontación, sino por lucidez. Cuando alcanzas ese nivel de lectura simbólica de la vida, todo se transforma. Las personas dejan de ser solo personas. Se convierten en manifestaciones vivas de arquetipos, de patrones inconscientes, de historias internas que buscan resolución. Y quien sabe leer esas historias no necesita competir, comprende. Y por comprender, guía con suavidad aquello que el otro ni siquiera sabe que está cargando. Carl Jung decía que el encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Pero, ¿y si solo una de ellas es realmente consciente del proceso? Entonces esa persona tiene en sus manos un poder invisible, el de transformar el campo emocional del otro sin decir una sola palabra. Ese poder no proviene de la manipulación, proviene de la lucidez, de la profundidad, de la presencia. Es el tipo de energía que silencia una sala, que impone respeto sin necesidad de forzar nada. Es el lenguaje silencioso del alma. Cuando miras a alguien a los ojos con plena presencia, algo sucede. No hablamos aquí de la mirada que desafía, sino de la que revela. Jung sabía que los ojos son un puente directo al inconsciente. Revelan lo que las palabras no logran ocultar. Y cuando miras sin miedo, sin deseo de controlar, solo con atención verdadera, el otro se ve a sí mismo. Y eso no siempre es cómodo, porque verse es, muchas veces,
confrontarse. Y pocas cosas desestabilizan más que verte reflejado en alguien que no está jugando ningún juego. El silencio, en este contexto, no es ausencia de sonido, es presencia plena. Es el espacio donde el otro se entrega sin darse cuenta. Mientras la mayoría está ocupada pensando qué va a decir después, el más sabio está leyendo entre líneas, notando microgestos, detectando incoherencias entre lo que se dice y lo que realmente se siente. Jung llamaba a esto atención simbólica, una escucha que ve, una presencia que traduce el alma del otro sin necesidad de diccionario. Y cuando esa presencia se vuelve constante, te vuelves impredecible, inclasificable. La gente no sabe cómo atacarte porque no te opones, no sabe cómo manipularte porque no reaccionas. Y en ese estado dejas de ser una pieza del tablero y te conviertes en el tablero entero, no porque domines al otro, sino porque te dominas a ti mismo. Y eso, para Jung, es la forma más elevada de inteligencia. Integrar el caos interno para no ser arrastrado por el caos externo. Imagina ahora vivir así. Caminar sin tener que demostrar nada. Entrar en cualquier conversación y percibir de inmediato los dolores escondidos en las palabras. Permanecer en paz, incluso cuando el mundo grita. Eso no es frialdad, es profundidad. No es arrogancia, es claridad. Y esa claridad no se enseña, se conquista. Se construye en silencio, en el valiente viaje hacia el interior de uno mismo. Hay un momento decisivo en todo camino de autoconocimiento, el instante en que enfrentas tu sombra. Para Carl Jung, la sombra no es el mal en sí, sino todo aquello que te niegas a ver en ti mismo. Carga con rasgos que escondes, rechazas o reprimes, pero que en el fondo siguen vivos, actuando en silencio, muchas veces saboteando tus elecciones y relaciones. Y aquí está el gran paradojo. Cuanto más niegas esa parte oscura, más esclavo de ella te vuelves. Y quien es esclavo de su sombra, siempre se verá reaccionando, justificándose, defendiéndose, frente a cualquier amenaza externa. Pero el más sabio, el más lúcido lo sabe. Ya ha descendido al sótano del alma y conversado con sus propios monstruos, no para destruirlos, sino para entenderlos. Para Jung, integrar la sombra es el camino hacia la individuación, el proceso más noble y profundo de llegar a ser quien uno realmente es. Y quien ya recorrió ese camino, carga con una calma que no se compra, una firmeza que no depende de victorias, una claridad que no necesita vencer a nadie para sentirse fuerte. En ese nivel de conciencia, las provocaciones externas ya no sacuden, se convierten en invitaciones. Cuando alguien intenta desestabilizarte, desafiarte o ignorarte, lo más común es que el ego quiera reaccionar, pero quien ya abrazó su sombra sabe, esto no tiene que ver conmigo, y en ese instante rompe el ciclo, no se deja arrastrar al drama, observa, y observa con compasión, no con superioridad, porque reconoce en el otro el dolor que alguna vez fue suyo. Esta es una de las grandes enseñanzas de Jung. El otro es el espejo de tu propia incompletitud. Aquello que odias en el otro quizás sea lo que aún no aceptas en ti. Y por eso, el silencio que eliges ante un ataque no es cobardía, es sabiduría, es discernimiento. Es el resultado de un trabajo interno profundo en el que ya no necesitas demostrar tu valor, porque ya has visto lo peor de ti y sobreviviste. Y quien sobrevive a su propia sombra ya no teme las sombras ajenas. Imagina vivir con esa libertad emocional, ser sabio no porque sabes más, sino porque te conoces más. No porque aprendiste a manipular, sino porque aprendiste a comprenderte. Ese es el tipo de inteligencia que transforma tu presencia en algo magnético, casi sagrado. No necesitas hablar, no necesitas competir, simplemente eres. Y en ese ser reside un poder que ninguna palabra puede alcanzar. En un mundo que idolatra la performance, la presencia se ha vuelto un misterio raro. Carl Jung nos recuerda que el ser humano está cada vez más desconectado de su propio centro, perdido entre máscaras, personajes y roles que interpreta para ser aceptado. Pero cuando alguien rompe con todo eso y comienza a habitar su propia esencia, algo extraordinario sucede.
No solo percibe los juegos que se juegan alrededor, deja de ser una pieza dentro de ellos, y eso lo vuelve imbatible. La mente inconsciente de las personas reconoce, casi de forma instintiva, quién está actuando un papel y quién ya hizo las paces con quien realmente es. Puede que no digas ni una palabra, pero tu vibración habla, tus gestos comunican, tu no reacción revela tu fuerza. Por eso muchas veces las personas se desarman en tu presencia. No es que tú las desafíes, es tu paz la que las confronta. Es tu silencio el que revela el ruido que ellas no quieren oír. Jung hablaba del self como la totalidad del ser, la integración entre consciente e inconsciente, luz y sombra, masculino y femenino, acción y contemplación. Y el individuo que se acerca a esa totalidad lleva consigo algo que el mundo no puede ignorar. No necesita explicar sus decisiones, no necesita justificar sus emociones. Actúa desde un lugar que va más allá de la lógica, un lugar donde la intuición y la percepción simbólica guían cada elección. Y ese tipo de presencia es revolucionaria. Incomoda a quienes viven en la superficie, atrae a quienes buscan la verdad y sobre todo transforma, no por el discurso, sino por el ejemplo. El más sabio no es quien gana una discusión, es aquel cuya alma es tan íntegra que transforma al otro, sin intentarlo, porque su sola existencia se convierte en una invitación a la profundidad, al coraje y a la autenticidad. Tú, que has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esto no es una estrategia común, no es una fórmula de poder externo, es un llamado, un recordatorio de que dentro de ti existe un lugar de lucidez inquebrantable, un centro que observa, que comprende, que no se pierde. Y cada vez que accedes a ese centro, no solo te vuelves más sabio, te vuelves completo. Y nadie, absolutamente nadie, puede vencer a alguien que ya se ha reconciliado con todo lo que es. Guardar silencio ante el mundo no es huir de él, es elegir escuchar tu propia alma. Y ahora que has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha cambiado. Tal vez fue un recuerdo olvidado que emergió, un patrón inconsciente que se reveló, o simplemente la percepción de que existe otra forma de estar en el mundo. Una forma más serena, más lúcida, más íntegra. Jung nos enseñó que el verdadero despertar no ocurre con ruido, sino con reconocimiento. Y al reconocer tu sombra, tu luz se enciende. Ya no necesitas disputar espacios. Tú eres el espacio. Ya no necesitas ganar diálogos. Tu conciencia ya ha vencido. El camino que empezó como un deseo de ser más astuto reveló algo mucho mayor. La sabiduría de no reaccionar, la fuerza de observar, el poder de estar presente. Que te lleves esto contigo no como una técnica, sino como una verdad. Y cada vez que el mundo intente arrastrarte de nuevo a la superficie, recuerda, tu silencio puede contener más verdad que cualquier palabra dicha con desesperación. Si esto tocó algo dentro de ti, permite que ese momento resuene y declara con el coraje de quien acepta su propio proceso: yo elijo la lucidez silenciosa de mi alma. Escríbelo en los comentarios, no como una frase de efecto, sino como símbolo de tu compromiso con esta nueva forma de ver, sentir y existir. Pero el viaje no termina aquí. Lo que viviste hoy fue solo el primer paso hacia una conciencia más profunda, más despierta, más libre. En el próximo video, vamos a ir aún más hondo, entender cómo los arquetipos invisibles moldean nuestras decisiones y cómo tomar el control de nuestra propia historia antes de que se convierta en destino. ¿Estás listo? Y si llegaste hasta aquí, es porque ya empezaste a recordar quién eres en realidad. Nos vemos ahí, en la próxima revelación, porque tu alma aún tiene mucho por decir, incluso en silencio.